Y vamos al libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1. Y en esta ocasión vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 5. Habacuc, capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 5. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca mía, tú fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Padre Santo, llegamos ante tu presencia una vez más, buscando tu dirección, rogándote, Padre mío, que tú, Padre mío, nos guíes en el mensaje de esta noche. Gracias, Padre mío, que por tu misericordia nos traes a este lugar, nos cuidas en medio de este tiempo de nieve, Padre Santo, y de frío, y nos traes para así compartir, Padre mío, el mensaje que tú tienes para con nosotros. Padre, yo te pido que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria y que sean de provecho para cada uno de nosotros, para nuestra edificación, Padre Santo. Que no tan solo oigamos la palabra, sino que también la vivamos. Que por fe podamos confiar en ti, Padre mío. Que vivamos por fe en Cristo Jesús. Te rogamos todo esto. Amén. Pues la semana pasada nosotros comenzamos hablando del profeta, hablamos del profeta Habacuc, y estábamos tratando sobre una de las quejas del profeta Habacuc. La primera queja, ustedes recuerdan los que están aquí presentes, 3 preguntas que el profeta le preguntaba a Dios, le hacía a Dios. Oh Señor, le decía Habacuc al Señor, a Dios le decía: ¿cuándo clamaré y no me escucharás? ¿Por cuánto tiempo, Señor? Y le decía: ¿cuánto te invocaré y no me ayudarás o no me salvarás? ¿Y hasta cuándo mis ojos van a ver esta maldad? Y el Señor le respondió a Habacuc diciéndole que cuando él contesta,
uno se sorprende de lo que Dios contesta, y la respuesta es que el pueblo, los babilonios van a entrar y van a castigar el pueblo que ha invadido a Israel. Dios le contestó la pregunta o la queja que el profeta elevó a Dios. En esta noche vamos a tratar una segunda queja del profeta Habacuc que le hace a Dios. Y esto es algo que también nosotros con frecuencia le hacemos a Dios. Dios le contesta la pregunta a Habacuc, pero ahora cuando recibe la respuesta, Habacuc se queja también de la respuesta que Dios le dio. Y yo sé, mis hermanos, que con frecuencia también Dios nos contesta, nosotros le pedimos algo a Dios, y cuando Dios nos lo da, nos quejamos de lo que Él nos dio, porque no es realmente lo que nosotros queríamos que Dios nos respondiese. Hay muchas personas, por ejemplo, que oran por un trabajo, y Dios le da el trabajo, y después cuando tienen el trabajo, ay, no me gusta este trabajo, no sé ni por qué tengo este trabajo, mira el trabajo que tiene el otro, él está bien en su casita trabajando desde la casa y aquí yo estoy. Uno se queja cuando Dios le contesta la oración, uno se queja de lo que Dios le da a uno. Y he visto muchas personas que le han pedido a Dios por una esposa o por un esposo, y después que Dios le da a la esposa o el esposo, le dicen a Dios, ay Señor, sí me lo diste, pero que este esposo es muy gordo, o este esposo es muy bajito, o este esposo es pelón, o esta esposa no es rubia, ¿verdad? No es de ojos azules. Siempre hay una queja. Dios nos da las cosas y nos quejamos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que nos quejamos tanto cuando Dios nos da las cosas? Pero es algo que aquí el profeta está experimentando. Se está quejando, Dios le contesta y comienza la queja. Yo quiero que presten atención en la queja, porque cada vez que nos quejamos, se nos quita el gozo, se nos quita el avivamiento. Y por eso que yo he titulado el mensaje de hoy simplemente la respuesta de Dios a la segunda queja. Esa es la segunda queja del profeta. Y fíjense en la queja del profeta. Primeramente el profeta comienza hablando de lo santo que es Dios, el Dios de juicio. El versículo 2 nos dice, no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío. Oh Jehová, tú eres la roca, tú fundaste todo. Pero ahora viene la queja. Tú eres limpio, está diciendo, bueno, mi Dios, tú eres limpio. Entonces viene la queja del versículo 13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien lo gobierne. Yo quiero que presten atención en esta queja, en el versículo 13 y el versículo 14. Escuchen la queja. Yo le dije la semana pasada que el profeta le hacía una pregunta a Dios sobre la justicia de Dios. Ahora se está quejando. Dios provee a los babilonios. Y ahora dice, pero ¿por qué provees a estas personas que son peores que los otros? En otras palabras, Señor, sí me contestaste, pero no me contestaste como yo quería, porque has usado estos malvados para salvarnos. Eso no es justo que tú uses personas como estas para ayudarnos. Creo que presten atención en esto porque es algo común entre nosotros también que nos quejamos. La comparación es una cosa que nosotros usamos mucho en la vida. Nos comparamos. Bueno, si soy alto, ¿por qué no soy bajo? Si soy feo, ¿por qué no soy lindo? Si soy gordo, ¿por qué no soy flaco? Siempre hay una queja. Entonces el profeta se queja, bueno, pero que estos son peores que los otros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto pase? En los Estados Unidos, como todos ustedes saben, el lunes pasado se hizo la inauguración del nuevo presidente y
Yo sé que muchas personas estaban orando por un cambio y bueno, Dios permitió un cambio. Dios le dio este nuevo presidente. Pero fíjese, mis hermanos, a mí cuando yo leo los eventos del mundo, uno se da cuenta, ¿verdad?, qué real la Biblia es. El nuevo presidente inmediatamente ha hecho un montón de leyes increíbles, y mucha gente ahora se está quejando, pero ¿cómo es posible ahora que este presidente haga todas estas cosas? El mismo hombre que estaban orando para que cambiara, entonces ahora están orando, ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que esto? Y no tienen ni siquiera una semana de ser presidente, pero ha hecho unos cambios increíbles y todo el mundo. Pero recuerden que muchos estaban orando para que este fuese presidente, para que el otro gobierno saliese, y viene la queja, ay, hizo tantas cosas, esto pasa, es lo otro. Y cuando leo el libro de Habacuc, yo me doy cuenta de las cosas que está pasando, cómo nosotros nos quejamos. Y el profeta le dice a Dios, bueno, Dios, yo te presento mi queja, el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Le dice el profeta a Dios, ahora yo me voy a esperar para ver lo que tú me vas a decir de esta otra queja que yo tengo. La respuesta de Dios es bien interesante y bien importante, que yo creo que nosotros también como iglesia, nosotros como cristianos podamos también tomar esta respuesta que Dios le da al profeta a esta queja. Hay tres cosas importantes o tres partes de esta respuesta que yo quiero que ustedes que meditemos en esta noche. Comenzando en el versículo 2, Jehová les responde, le dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Yo creo que presten atención en esto, porque le dice el profeta, ahora tú vas a escribir la visión. Tú vas a escribir la visión. Y esto es algo bien importante para con nosotros cuando nos estamos quejando. Lo que Dios le está explicando, le está diciendo aquí el profeta, es que es bueno que nosotros escribamos la visión, o en otras palabras, la promesa que Dios nos da. La visión aquí, siempre cuando se habla de una visión, ustedes ven en empresas, en instituciones, es como algo que ellos quieren lograr, algo que ellos quieren alcanzar, es parte de la visión que ellos tienen para el futuro. Pero aquí, en esta visión, estamos hablando de la revelación de Dios, de la revelación especial que Dios da al profeta para cumplir su voluntad. Y esta visión viene cuando estamos en una comunión con Dios. O sea, que Dios revela la visión a aquellos que están en una comunión con Él. Esto es una parte bien importante, mis hermanos, porque ustedes saben, en el libro, en los Salmos, Dios dice, en uno de los salmistas dice, bueno, que Dios revela su visión a aquellos que están cerca, en comunión con Él. Y aquí nos dice que el profeta, le dice el profeta, escribe la visión. En otras palabras, escribe la revelación, la promesa que yo te doy, para que lo lean, para que se den cuenta lo que Dios hace. Hermanos, esto es importante para nosotros. Muchas veces uno dice, bueno, Señor, ¿cómo tú vas a contestar? Y una de las cosas que muchos hacemos es escribir y decirle, Señor, mira, aquí está la visión. A veces uno tiene que decir una petición al Señor y uno decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú me vas a indicar?
Y miren, mis hermanos, es increíble. Cuando Dios revela su voluntad para con nosotros, y usted le escribe, usted va a ver, cuando pasa el tiempo, usted dice, bueno, Señor, yo te pedí esto, y tú en tu gracia me prometiste que me ibas a dar algo, y me lo diste. Pero recuerden que eso tiene que ver mucho con mi comunión con el Señor. Así que le dice al profeta, escribe la visión, escribe la visión. Como iglesia también nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Cómo Dios nos está guiando? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Nosotros escribimos la visión y cuando llegue el tiempo, Dios cumple esa promesa. Esa promesa maravillosa que Él nos da, hermanos, Dios la cumple en todos los sentidos. Esta primera parte nos indica, ¿verdad?, de la importancia de básicamente depender de Dios y escribir las visiones o las revelaciones que Dios nos da. Aquí es que Dios va a liberar al pueblo de Israel, que Dios va a guiar inclusive con los babilonios el pueblo de Israel. Escribe eso y todo lo que va a pasar. Pasa el tiempo y Dios cumple. Y Dios cumplió con esa visión que le dio al profeta. La segunda parte de esta respuesta es que Dios le dice al profeta, espera la visión, espera la visión. El versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En otras palabras, cuando Dios nos da esa visión, esa promesa, entonces tenemos que esperar confiadamente. Hermanos, cuando Dios nos contesta, cuando Dios nos habla, tenemos que esperar que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Y lo vemos en la Biblia, cuando Dios le prometió a Abraham que dejara su tierra, que dejara todo, que le iba a indicar un lugar. Esa fue la visión. Abraham le escribió y tuvo que esperar. Le dijo Dios a Abraham que iba a tener un hijo, pero que estaban viejos ellos. ¿Cómo va a tener hijos? Pero tiene que escribir la visión y esperar en lo que Dios va a hacer. Entonces, se escribe la visión, se declara la visión, entonces se espera en esa visión que Dios da. Ahora, la tercera respuesta, o la tercera respuesta que Dios le da al profeta Habacuc, el versículo 4, que es como el centro, es como el tema del libro de Habacuc. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Se le da la visión, escribe la visión, después se dice declara esa visión, después se dice espera en esa visión. Ahora nos dice que el justo por la fe vivirá. Es tener esa confianza, esa fe en el Señor que cumple con sus promesas, el Señor que guía a su pueblo, el Dios que contesta en momentos inesperados o en el tiempo de Dios, en el tiempo que nosotros no esperamos, pero en el tiempo que es conveniente, cuando Él lo cree conveniente para nosotros. Y eso se espera con fe. Aquí no está diciendo el profeta que el cristiano vive por fe, que en medio de todas mis quejas yo tengo que venir a la fe en Jesucristo, creer, poner toda mi confianza, depender enteramente de Dios en todas las cosas. Le dice eso al profeta. El justo por la fe vivirá. Es aquel, mis hermanos, que cree, que tiene esa confianza en el Señor, que en medio de todos los tiempos,
Ve al Señor obrando, porque el Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Es vivir por esa fe. Es saber de que Dios controla todo. Y cuando yo deposito mi confianza en el Señor, Él en su gracia nos indica el camino, nos da la respuesta que nosotros necesitamos. Una cosa que yo digo a mis hijas con frecuencia, y ella a veces dice, papi, tú siempre dices la misma cosa. Y yo digo que todas las cosas, con la ayuda de Dios, se solucionan. Que todas las cosas, al final, todo encaja en la vida. Todo encaja cuando creemos en el Señor y esperamos en sus promesas. Y esto es la idea de que el justo por la fe vivirá. Hermanos, muchas veces uno dice, pero ¿cómo Dios me va a dar la respuesta? ¿Cómo la vida va? ¿Cómo se va a solucionar este problema? Y aquí me dice que por la fe vivirá, que todo está en control de Dios y Él contesta en el momento que Él quiere, no cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Y es bueno que escribamos, es bueno que esperemos en esa visión que Dios nos da. Pero ahora viene la cosa importante, creer en Dios, tener esa fe. Porque esa es la fe que nos va a dar vida. El justo por la fe vivirá. Hermanos, y cuando estamos hablando de eso, de avivamiento, de avivar la iglesia y cómo nosotros vamos a alcanzar las almas, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que nos va a dar vida a nosotros, hermanos, como iglesia, como individuos, como familias, en medio de todo. Es decir, la fe en Dios me va a dar vida. Es esa fe que va a hacer que nuestra iglesia continúe, que las almas se salven. Jesucristo es quien toca los corazones, mis hermanos. Y nosotros tenemos tantas historias de cómo Dios ha guiado a su iglesia, cómo Dios ha tocado a personas que uno nunca pensaba que iban a estar en la iglesia, y Dios la toca. Pero hay una cosa importante, el versículo 5, el profeta menciona el versículo 5, porque nosotros alcanzamos la visión que Dios quiere darnos cuando estamos en comunión con Él. Y cuando Él nos da la visión, entonces tenemos que esperar. Y cuando estamos esperando, tenemos que tener esa fe que nos va a dar vida. Pero ahora, el versículo 5 es algo que uno dice, bueno, Señor, no me estás contestando, yo no comprendo, yo no sé qué visión tengo. El versículo 5 nos dice, ¿por qué es que no podemos alcanzar la visión? ¿Por qué es que no podemos tener fe? Es porque no estamos en comunión. Versículo 5, el que es dador al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, y todos los demás. En otras palabras, si tú no estás en esa relación con el Señor, si tú no estás en comunión, si tu vida, aquí me dice, si tu vida está alejada de Dios, ¿cómo tú puedes esperar que Dios te va a dar una visión? ¿Cómo tú puedes esperar una visión de Dios cuando tú estás alejado de Dios, cuando tú no estás con Dios? Hermanos, todas las veces, y usted se puede examinar en su vida y se va a dar cuenta de eso, Dios contesta, usted se queja una vez más, Dios le contesta, pero ¿sabe por qué usted no recibe visión, revelación especial de Dios? Es porque usted se ha alejado de Dios. Ay, Señor, usted dice, pero es que yo no me siento estar en la iglesia y no me siento buscar de Dios. Entonces, ¿cómo tú quieres tener esa visión? ¿Cómo es que nosotros queremos recibir de Dios su revelación cuando no estamos en comunión con Él? Y el versículo 5 dice, bueno, que toda esa gente, todo el que, y aquí no está hablando, ¿verdad?, de aquellos que no están en comunión, de aquellos que se han alejado de Dios. La respuesta de Dios
para el profeta Habacuc es la respuesta que él quiere darnos a nosotros en esta noche como iglesia. Es un nuevo año y nosotros queremos que Dios nos revele su visión como iglesia. Y cuando Dios nos revela su visión, como hizo con el profeta Habacuc, tenemos que esperar, tenemos que escribir esa visión y decirle en tal tiempo, Dios, en su gracia me mostró el camino. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se ha encontrado confundido y usted ha orado y Dios le ha dado como una respuesta. Y tal vez usted se ha olvidado de lo que usted le pidió al Señor. Pero el Señor le contestó, pero usted no escribió nada. Y ha pasado el tiempo. Y después usted piensa, un día le pedí algo al Señor. Él me lo dio y se me olvidó completamente. A veces es salud, a veces es un trabajo, a veces es una familia. Yo no sé lo que usted le pidió al Señor. Pero Dios revela, Dios contesta, Dios aclara el camino. Somos nosotros los que nos olvidamos de lo que Dios nos dio. Somos nosotros los que no escribimos la visión. Somos nosotros los que dejamos de estar en comunión con el Señor. Somos nosotros los que dejamos de vivir por fe. Y nos quejamos. Y no vemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero una de las cosas que yo quiero hacer este año es escribir cuando Dios en su gracia nos revela algo especial que debemos de hacer, escribirlo y decirle, Señor, yo voy a esperar por tus promesas, yo voy a esperar por tu revelación con una fe en ti, porque me dice aquí que el justo por la fe vivirá. Este es el versículo clave del libro de Habacuc. Es vivir por fe. Dios responde a nuestras quejas. Y en vez de estarnos quejando, vamos a entrar en esa comunión con Dios para recibir su revelación, recibir su visión, escribir esa visión, compartir esa visión, esperar en esa visión y vivir por fe. Eso es lo que yo quiero para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Mientras más la iglesia entra en comunión con Dios, Dios más nos va a revelar lo que Él quiere hacer con esta iglesia, con este pueblo, con nuestras vidas. Cuando más entramos en esa comunión, Él nos revela. Y Él quiere que nosotros escribamos esa visión. Él quiere que nosotros esperemos en sus promesas, en su visión, pero que vivamos por fe. Cuando tú te encuentras, ¿verdad?, combatido, como dice el himno, por la adversidad, quiero que tú pienses en la riqueza que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado. Piensa en todas las cosas que Dios te ha dado. Tú te quejas de que tienes cierta enfermedad, otro ya está muerto. Tú te quejas que no tienes trabajo o que tu trabajo no sirve, otros no tienen trabajo. Tú te quejas que tienes esto, otros están peor. En otras palabras, cada vez que nos quejamos de esa manera por lo que Dios nos ha dado, lo que realmente mostramos un espíritu de ingratitud y no somos vivificados. Pero vamos a contemplar las riquezas que Dios nos dio, nos da cada día. Y vamos a vivir por fe. Vamos a entrar en comunión con el Señor. Y nos dice, tú guardarás en perfecta paz el que vive en comunión contigo. Entonces, Dios quiere guardarnos en su paz. Dios quiere revelarnos su visión. Así que, mis hermanos, ese es lo que yo espero que cada uno de nosotros haga para este nuevo año. Pídale al Señor, escriba su visión, mire las riquezas que Dios le ha dado, busque a Dios, permita que Dios le guíe, viva por fe.
Oremos. Padre, primeramente queremos que nos perdones, porque nos hemos quejado, inclusive de la respuesta que tú nos has dado, porque no ha sido como nosotros hemos querido. Y te ruego, Padre mío, que así como le diste, Padre mío, esta respuesta al profeta, que también nosotros como iglesia podamos, oh Señor, escribir la visión, que podamos declarar esa visión que tú nos das, que vivamos en comunión para poder ver tu revelación, que podamos, Padre Santo, esperar en tus promesas como así esperó Abraham, pero que podamos vivir por fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Padre, ayúdanos, Padre Santo, te lo rogamos, porque queremos entrar, Padre mío, en un avivamiento espiritual, queremos acercarnos a ti, Padre Santo, porque tú nos dices que tú nos revelas, Padre mío, tu voluntad cuando te buscamos, y tu voluntad es que vivamos en santidad. Ayúdanos, te lo ruego, Padre Santo. En el dulce nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.